Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? No sé en qué momento del día ustedes estarán escuchando este audio, pero agradecido, por un lado, por poder acercarme a ustedes con la palabra de Dios y poder acceder a sus vidas, ya sea en cualquier parte de su casa o el lugar donde puedan estar, así sea en el patio, etcétera, ¿no? Generalmente esta palabra se da dentro de un templo, dentro de un lugar específico, pero hoy a través de la tecnología podemos llegar a muchos más lugares en horarios diferentes transmitiendo la misma palabra de Dios, ¿no? Esto es maravilloso. Pensaba en el tiempo, reflexionaba en el tiempo de Jesús, cuando él dijo que como una de las pautas del advenimiento de Cristo por segunda vez, tenía que ser que este evangelio, dice Jesús, va a ser predicado en toda la tierra, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que era Jerusalén en ese tiempo, teniendo en cuenta lo que era Palestina en ese tiempo, teniendo en cuenta que eran pocos discípulos, realmente esto se hacía algo impensado, incalculable, de cómo poder acceder a eso. Pero no solamente se ha descubierto incluso más tierra, ¿no? Después de Cristo, del tiempo de Jesús, después del tiempo de los apóstoles, se ha agregado, bueno, América con todo lo que corresponde, Australia, gran parte de África que en aquel momento no era explorada ni conocida. Es decir, que se ha agregado mucha más tierra todavía a la propuesta de Cristo, ¿no? Pero no solamente Dios ha dispersado el Evangelio por el mundo a través de diversos misioneros, siervos, etcétera, sino que también nos ha dado la tecnología. Tal vez la palabra no llegó a todos lados, pero la tecnología sí. ¿Sí? Hoy el que no tiene tecnología es simplemente porque no quiere avanzar. Hoy hay tecnología aún en las culturas más primigenias. Hay acceso a ella porque aparte hay señales para alcanzar telefonía, para alcanzar digamos, televisión y etcétera, ¿no? Así que está avanzando esto para lograr uno de los cometidos, una de las propuestas de Cristo de predicar el Evangelio a todo el mundo y dice, y entonces vendrá el fin, ¿no? Así que tenemos que apurarnos para aquellos que realmente creemos y confiamos en la palabra de Dios, el que cree en la palabra de Dios, vendrá el Apocalipsis y el tiempo de vida eterna, y debemos aspirar a eso, ¿no? Tomando siempre las palabras de Pablo que dice que el vivir es Cristo. ¿Sí? Para nosotros los creyentes, no solamente los que puedan ser pastores o misioneros o evangelistas o apóstoles o lo que en este tiempo se esté programando dentro del reino, no solamente para aquellos que están llamados al servicio, sino para todo el creyente. Esto tiene que ser una pauta de vida, es decir, el vivir es Cristo. Yo no es porque sea pastor vivo a Cristo más que si soy el que se sienta en el medio de la congregación, ¿no? Esto no es así, nosotros tenemos que vivir a Cristo. Otra cosa es el servicio misionero, el servicio evangelizador, otro tiempo, esas son cosas distintas, los que enseñan, los que predican y son itinerantes, es decir, eso es parte del servicio, del oficio dentro de la iglesia, pero todos debemos vivir cristianamente, todos debemos vivir a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para mí el vivir es Cristo, nos dice Pablo, pero a continuación inmediatamente dice, pero el morir es ganancia. Y eso es lo que a veces incluso a los creyentes les aterra. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que pensar que la muerte no es un paso lamentable, es un paso doloroso, sino lo que realmente está representando es el pasaje a la vida eterna con Dios, a vivir en ganancia. ¿Sí? Con todo lo que eso implica. No es el tema de hoy, no vamos a ampliar esto, pero esto tiene que ser eh, porque tiene que ver en parte con lo que vamos a estar hablando en esta mañana, que tiene que ver sobre todo con esto del temor. En estos días, no preciso una semana, sino hace varios días que vengo viendo el temor de la gente. He escuchado de muchos creyentes en distintos puntos, tengo amigos en otras partes, como en Malargo y demás, que me hablan de haber tenido o tienen o están todavía soportando pánico. Yo me quedo sorprendido, no una sorpresa de juicio sobre aquel que lo está realmente soportando, sino que yo me veo que Dios sobre eso tiene un control absoluto, igual que la depresión. ¿Sí? Hace poco me enteré que, por ejemplo, Spurgeon, alguien
Charles Spurgeon, un predicador del 1900, de principios aproximadamente, llamado el príncipe de los predicadores, que sin embargo él sufrió de depresión. Y yo me quedé asombrado, digo, ¿cómo un hombre lleno de la palabra, que predica la palabra, puede estar sufriendo este flagelo de la depresión? Porque es una parte de Satanás en nuestras vidas, una parte de nuestras pasiones, que eso es lo que vamos a ver, que no están sanadas, ¿no? Entonces yo a veces me sorprendo de que haya creyentes cargando con ciertas cosas que no tendrían que estar, ¿no? En lo que se llama el alma, en lo que se llama el espíritu, no tendrían que estar, porque Dios nos liberta de todas esas cosas, ¿no? Es como que hay una parte del mensaje que no interpretamos. Y yo brego, hermanos, que en este momento, cuando usted lo esté analizando, esté escuchando y pueda meditar en lo que estamos hablando ahora, que podamos enfrentar todas estas cosas que están en el alma. Es decir, no es una posesión demoníaca, es algo que está sucediendo en el alma, hay una falla, como así decirlo, dentro del alma, que está permitiendo este tipo de cosas, miedos, pero miedos, temores, ¿sí? ¿No? Ya vamos a ver qué es el temor, miedos, temores, angustias, depresiones, conflictos, bipolaridad incluso, y yo me sorprendo de que no podamos dejar que la palabra llene nuestra vida de tal manera que todas estas cosas no tengan participación en nosotros. Yo veo la vida, por ejemplo, de Pablo, más allá de lo que él haya escrito, de todo lo que se pueda considerar como apóstol, en su propia vida como persona que llevó la palabra de Dios y tuvo que sufrir consecuencias por llevarla, como nunca estaba básicamente deprimido. Se notan algunos puntos donde por ahí estaba medio peleando con los Gálatas, que se sentía realmente mal por lo que estaban viviendo los Gálatas o Gálatas insensatos y demás. Es decir, podemos ver algunas pautas de un hombre que está siendo golpeado por las circunstancias, pero golpeado más no por el enemigo, no por lo que él veía del hombre incrédulo, sino las cosas que pasaban dentro de la iglesia, ¿no? Entonces él se sentía como desairado, es decir, ¿cómo puede ser que si Cristo está viviendo en nosotros realmente tenemos, como dice él, una esperanza de gloria? Entonces tenemos que estar superando todas esas cosas. Pero la realidad que de alguna manera vio Pablo, no estoy interiorizándome mucho en esto, sería muy interesante poder, llevaría muchos capítulos meternos en cada circunstancia de Pablo, pero un hombre que estando aún en la cárcel, que estando golpeado, que estando encadenado, que tal vez pasando frío, pasando hambre, eh, realmente él sentía gozo, a tal punto de un día estar en la cárcel de Filipos con su compañero y estar adorando a Dios. Y en medio de la adoración pasa algo tremendo, que es un capítulo histórico en la vida de Pablo y para nosotros también los creyentes, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero es que tenemos que incorporar a nosotros dos cosas fundamentales de parte de Dios. Una es su palabra, sin lugar a dudas, pero lo otro, la fe que Él mismo nos ha dado y teniendo en cuenta que hay una relación entre fe y palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Si nosotros podemos ser llenos de esto, de su palabra y llenos de fe, y por supuesto, paralelamente a eso, llenos, antes no os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, si estamos repletos, rebosantes, algo que constantemente tenemos que llenar nuestras tinajas almáticas de la presencia del Espíritu Santo, llenos de su palabra y llenos de fe, tenemos que ser cristianos victoriosos. ¿Y la fe en qué? En lo que nosotros podemos, no, de ninguna manera, la fe de que Cristo ya lo hizo. Muchas veces peleo con esta situación en el sentido de decir que en Corintios Pablo dice que nosotros somos nuevas criaturas, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nos cuesta entender esto. Por eso nos cuesta el perdón, por eso nos cuesta olvidarnos de lo que vivimos antes de llegar a Cristo. Por eso seguimos sufriendo cosas que ya no tenemos por qué sufrir. A veces la gente me dice, hace 20 años me pasó tal cosa, hace 30 años, cuando yo era chico, y la persona hoy es adulta mayor quizás. Es decir, seguimos arrastrando en nuestra alma cosas que ya fueron y que la palabra de Dios dice que Dios las ha superado, que todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz, es decir, anticipadamente, antes tal vez de nacer nosotros, antes de darnos cuenta, antes de llegar a la iglesia misma,
todo eso que estaba en contra de nuestras vidas, ya fue clavada en la cruz por Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir la victoria en Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que tenemos que enseñar nosotros los pastores, el púlpito en sus distintas gamas, ya sea predicación, ya sea evangelización, ya sea maestría. Tenemos que predicarle a la gente que ya tenemos realmente la victoria en Cristo. Que no tenemos que esperar a morir para recibir, que ya hoy, es decir, se predica más la prosperidad económica, algo que cuesta encontrar en la Biblia, habría que buscarla con lupa, lo que realmente nos habla Dios con respecto a la prosperidad, y se predica como un hecho concertado todo lo que sea la prosperidad económica, material, personal, familiar incluso, tanto en mi comercio, tanto en mi profesión, es decir, como que Dios lo único que desparrama cuando yo llego al Evangelio no es sanidad interior, no es vida eterna, no es salvación del alma, no es perdón de los pecados, sino prosperidad. El famoso Evangelio de la prosperidad. Tampoco es un tema para hoy, pero lo quiero contrastar que la verdadera prosperidad está en el interior de nuestro ser. ¿Sí? Dios suplirá todas las cosas, no monetariamente, sino aquellas cosas que están faltando de nuestro espíritu, nuestra alma, que Él nos da así también el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, no podemos decir que no podemos avanzar porque Él pone estas cosas en nosotros. Tenemos vida eterna, tenemos perdón de los pecados, tenemos la salvación asegurada por medios de Cristo, podemos hacerle frente al pecado nuevo que quiere venir sobre nosotros, podemos huir de la tentación, huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios siendo completo en nuestras vidas. Y esto es lo que tenemos que entender, esto es lo que tenemos que rescatar finalmente. No la prosperidad económica. Puede venir, claro que puede venir, pero uno puede ser próspero sin Dios. ¿Sí? No lo voy a volver a hablar porque esto lo he hablado muchas veces y tal vez requiera un capítulo especial. Nosotros tenemos, yo diría que el 99% de las personas ricas en serio en el mundo, que están manejando mucho dinero, no tienen nada que ver con Dios, ni quieren oír de Dios. De hecho, tipos como Bill Gates, que son parte del nuevo orden mundial, que son anticristos, y es uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿quiere decir que se puede hacer plata sin Dios? Claro que sí, porque Dios da esas capacidades. Dios es el que da el poder a hacer las riquezas, dice la palabra. Entonces hay hombres que toman de eso que Dios nos ha capacitado para poder acceder a las riquezas materiales. Pero realmente no quería apuntar a esto, quería apuntar a algo que está flagelando y sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, que es el temor, la depresión y demás. Yo lo encapsulo dentro del temor, pero a la vez, paralelamente, todas estas otras cosas como se llaman, se lo va a ver, tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo, junto con el temor. Son cosas que vienen no al mundo, sino a los cristianos. Sí, al mundo también, pero estoy diciendo que no es tanto lo que veo reflejado en el mundo. Esto nos puede permitir acceder a las personas a llevarle la palabra de Dios a través de estos flagelos, pero me preocupa que la iglesia de Cristo soporte estas cosas, ¿no? Porque esto, eh, recuerdan cuando dice que no nos peguemos a las obras infructuosas de las tinieblas, sino que antes más bien reprenderlas. Estas son obras infructuosas. La depresión, el desconsuelo, la desesperanza, el temor, son obras infructuosas de las tinieblas. Obras que no llevan a fruto alguno y vienen sobre nuestras vidas. Hay mucho más para hablar de ese capítulo, ¿no? Un versículo trae todo un capítulo de enseñanza. Pero básicamente, como para pasar por ahí, podemos ver esto, ¿no? Todas estas cosas son obras infructuosas del mal, que vienen para que nosotros no vivamos un evangelio, no seamos cristianos, no seamos una iglesia poderosa en el Señor. Por eso me encantan los primeros 5 capítulos del libro de Hechos, donde la iglesia empieza a formarse con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pero después cómo se va ampliando, prosperando y progresando, aun cuando tiene pérdidas como Esteban y como Jacobo en manos de una del pueblo y otro del gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, la iglesia se sigue fortaleciendo y de hecho todos los que están alrededor, todos los que no participan, se llenan de temor por la iglesia. ¿Se entiende esto? Es decir, ¿por qué no somos esa iglesia? ¿Por qué dejamos eso? ¿Por qué hoy tenemos que soportar las burlas?
¿Por qué tenemos que soportar las burlas del periodismo? ¿Por qué tenemos que soportar las burlas de los satanistas? ¿Por qué cualquier brujito que anda por ahí suelto se considera que tiene más fuerza y poder que nosotros? ¿Por qué? Porque como hombres nos ve sin testimonio de Dios. Entonces, mi preocupación fundamental, pastoral, no es solamente la extensión del Evangelio, sino de que la iglesia sea fortalecida, porque una iglesia fortalecida va a ser más fácil que predique el Evangelio. A ver, usted quiere ser socios de un club para fútbol, ¿no es cierto? Un ejemplo. Y su club va último en la tabla, desciende, tiene una cancha sin pasto, las camisetas están medias descoloridas porque la lavaron 4 o 5 veces porque usan la misma camiseta, tienen que hacer una rifa como para hacer una mejora. ¿Usted quiere ser socios de ese club? ¿Está seguro? No figura ni en la tabla, hay que dar la vuelta para que figure. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si usted va a presentar un evangelio que se supone lleno de Dios, lleno de poder, donde tenemos las respuestas necesarias, donde nuestra alma se llena de gozo y del fruto del Espíritu Santo, con paz, amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, y esas maravillas de Dios, donde yo voy a poder caminar con la frente en alto, no importando las circunstancias, porque en todas ellas tengo fortaleza, tengo respuesta, tengo ánimo para seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a mostrar a Dios, al mundo? ¿Cómo voy a poder llevar un evangelio de espiritualidad de gananciosa? ¿No? Porque dice, en Cristo somos más que vencedores, porque Él ya ganó. También 8:35, 34, 35 en adelante de Romanos. Si estamos en la mano de Cristo, nada, nada, nada nos podrá vencer. Ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni desnudez, ni fuerzas demoníacas, ni fuerzas angélicas. Nada nos arrebatará de la mano de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar eso si me duele el dedo gordo y voy corriendo al médico? Si tengo un problema con alguien, voy corriendo a ver un abogado bueno a ver si puede destruir al otro. Si alguien que viene batallando conmigo espiritualmente, lo voy a reprender, vení que te agarro a piña. Cuando nosotros tenemos que estar doblados en oración, cubriéndonos con la guardia de Dios sobre nuestras vidas. Si no prosperamos económicamente, Dios no está con nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros estemos viviendo de esta manera a Dios? Porque lo que realmente estamos demostrando es un Dios sin poder, un Dios que no nos lleva a ningún lado, un Dios que no tiene presencia en su iglesia. ¿Sí? Por eso los satanistas se vuelven más fuertes, porque el Dios chiquitito, ese Diosito que ya está vencido, que ya tiene designio final y todo, hace mayor manifestación que Dios en nosotros, pero no porque Dios haya cortado, como dice la palabra, su mano para actuar, sino porque la iglesia no sabe despertar ese Dios, la iglesia no sabe caminar con ese Dios. Queda para algunos salpicados por los dones y demás, que traen un montón de un mensaje, que todos lo tenemos, porque es para todos el mensaje, un mensaje de poder, de hacer esto y lo otro. Primeramente, Dios no nos ha dado ese poder, y lo vamos a ver también, no nos ha dado ese poder porque no somos inconstantes, no nos podría dar ese poder de hacer cosas, de declarar cosas que se van a hacer, que yo digo que esto va a ser hecho y será hecho. Eso es una mentira. Eso siempre lo digo, es una mentira. Dios no nos puede dar ese poder porque seríamos perversos con ese poder. Imagínese, a alguien le hace algo, habla mal, y usted qué va a hacer, y lo va a maldecir para que algo le ocurra. ¿Cómo Dios nos va a dar ese poder? Es una locura pensar que eso puede ser hecho. ¿Sí? Yo me acuerdo que ahora, un famoso apóstol que ahora está pasando un mal tiempo en sus vidas personales, y era lógico porque lo que viene del diablo, el diablo hace lo que quiere. Pero él decía esas cosas, que él tenía autoridad para maldecir a aquellos que hablaban mal de él. Es una locura. Imagínense que realmente Dios nos diese ese poder. El poder de hacer como queremos. Es decir, haríamos cosas que estarían fuera de la voluntad de Dios. Dios no puede dar ese poder. Dios no puede dar ese poder. Es una mentira evangélica, ¿no? De aquellos que creen que pueden manejar las cosas, ¿no? Eso de decláralo y recíbelo y demás. Eso es imposible, porque yo estaría declarando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios, puedo llegar a decir que esto o aquello va a ocurrir porque Dios ha comunicado a su pueblo que tal cosa ha de ocurrir, porque está dentro de su voluntad.
Vamos a entrar entonces un poco más de plano en la predicación en sí misma. Como siempre se nos va un poquito el tiempo. Y quisiera compartir primeramente Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para empezar, ¿qué es esto cuando dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis ansiosos? Y yo le agregaría, perdón, no quiero tergiversar el versículo bíblico, pero la preocupación muchas veces creo que conlleva temor, y por eso lo agrego. Por nada estáis temerosos, por nada estéis excitados en mala manera, gente que no puede dormir, gente que come y le hace mal, gente que dice, ay, tengo el estómago a la miseria, tomo un poquito de agua y me hace mal, porque está excitado en sobremanera por las cosas que le están ocurriendo o le pueden ocurrir. Eso es preocupación. Preocupación es preocuparme de algo, es decir, todavía no llegó el tiempo y yo ya me estoy metiendo en eso, ¿no? Entonces estoy realmente preocupado de algo que va a venir y que no sé si realmente va a suceder en la dimensión de lo que yo pienso o creo. Por eso digo que está relacionado con el temor. Y tengo temor de que ocurra tal cosa. Por las dudas voy a hacer esto porque temo que ocurra tal cosa. Algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Entonces Dios, a través de su palabra, nos advierte de estas cosas. Que en vez de estar preocupados, temerosos o afanados, ¿no? Está involucrados en eso aún antes de tiempo, realmente estemos confiados en Él. Estemos confiados que a través de la oración implica conocimiento de Dios, implica que realmente creo que Él puede hacer algo y implica mi confianza de que Él lo va a hacer en la medida de mi necesidad, no como a mí me parece en el tiempo que yo quiero, sino como Dios tiene preparado de antemano para nosotros. De cualquier manera, Él librará. Alguno podrá decir, por ejemplo, ¿por qué tardó 400 años en sacar al pueblo de Egipto? No lo sé, pero se ve que en 400 años el pueblo estaba listo para eso. Se ve que antes no estaba listo. Dios conoce todas las cosas. Entonces no podemos juzgar a Dios por qué. ¿Y por qué le dio 40 años y no le dio 40 meses? Porque tal vez eso lo necesitaba. Toda una generación realmente cae en el desierto, una generación de 40 años, cae en el desierto para renovar toda la generación. Y que la generación nueva que venía viese la manifestación de Dios en un lugar imposible como es un desierto. ¿Se entiende, hermano? Entonces, Dios nos está llamando a esto. Por nada estéis afanosos, antes bien en oración, en súplica, en ruego, ¿no? Si agregásemos otras palabras, tenía que ver, pero con acción de gracias. ¿Qué significa eso? Cuando yo le entrego al Señor, yo tengo esta preocupación, este problema, tengo esto que viene por delante, yo te lo entrego, lo cual significa, creo que Dios lee entre paréntesis o entre líneas y dice, yo confío en vos, yo sé que lo vas a hacer, sé que solamente vos podés llevar esto adelante. Entonces yo se lo entrego a Dios y después digo, gracias Señor por tu respuesta. Recuerden a Jesús delante de la tumba de Lázaro. ¿Qué le dice Jesús cuando ya estaba delante de la tumba? ¿Qué le dice? Gracias Señor, gracias Padre, porque sé que siempre me oyes. Tremenda declaración de Cristo. Yo sé que siempre me escuchas, sé que siempre estás atento cuando mi voz va a salir. De hecho, la palabra dice que antes de que el pensamiento y la palabra se formen en nosotros, Dios ya lo conoce, ¿no? Así que Jesús se refiere a esto. Yo sé que siempre me escuchas. Ya sea que lo diga y uno dice, ¿cuándo oró Jesús? Yo no lo escuché. No hacía falta. Había una comunión no solamente de Cristo, una comunión que cualquier creyente en Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, de Jesús habitando en nuestros corazones por la fe, algo totalmente escritural. Entonces, si yo creo todo eso, es lógico que el oído de Dios esté siempre atento a sus hijos, atento a la voz, al clamor, a la necesidad, aunque Él lo sepa de antemano, pero Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. ¿Sí? Cuando nosotros éramos niños, muchas cosas nuestros padres veían y ya sabían de antemano que necesitábamos. Entonces a veces uno iba y decía, mami, yo quería pedirte algo. Ellos ya sabían, claro que seguramente ya sabían.
Ya sabía cuál era la necesidad, pero esperaba que nosotros fuésemos a decírselo, que nosotros confiáramos en ella. ¿Y por qué? Porque a veces algunas de esas cosas podían ser de gozo y otras podían ser para consolación, y eso es lo que hacían. Y a veces nosotros nos acercamos a Dios en las necesidades, se la dejamos a sus pies y somos consolados por Dios. Más allá después de la respuesta que podamos obtener. Porque a veces no tenemos la respuesta que queríamos, pero tenemos la respuesta que sí necesitamos. Este es nuestro Dios y eso es lo que tenemos que aprender a mover. Por eso las acciones de gracia. Por eso debo orar y decirle gracias, Señor, porque sé que siempre me escuchas y tengo la respuesta. La que yo quiero, no lo sé. Eso lo sabe Dios. Dios nos va a dar siempre lo que yo necesito, más que lo que yo quiero. Amén. Y siguiendo un poco más con esto del temor, eh, un, en la Biblia hay tres posturas para el temor. Uno es el temor, el miedo, por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la pobreza, el miedo al accidente, el miedo a la enfermedad, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que se llama el temor de Dios, ¿sí? Que es el temor que significa el temor reverente a Dios. Yo reconozco su señorío y tengo ese temor reverente a lo que es como cualquier autoridad que se acerca a uno. Oh, sí, señor presidente, ¿no? Ese es como un temor reverente, es el que tiene el mando, lo reconozco, es el superior en este momento, y yo con reverencia, con ese temor de reverencia, de reconocimiento de su gestión y demás, entonces yo voy ante él con un corazón laxo, ¿no? Listo para que haga. Cuanto más con Dios, ¿no? ¿Qué es el temor de Dios? Además de ser el principio de la sabiduría, como dice Proverbios y otros versículos, que están hablando de que el temor, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Como la inteligencia, el seguir sus estatutos. Pero el temor de Dios es lo que nos lleva realmente a ser reverentes ante Dios y esperar en Él y declararlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? O como Dios creador de todo y reconocerlo en Él, no por una cuestión de evolución, sino de creacionismo, ¿no? Otro capítulo más. Constantemente la palabra nos confronta montones de capítulos de enseñanza, de aprendizaje para complementar nuestra vida. No es el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino es mi armonía con Dios la que me va a llevar a conocer todas las cosas en el nivel exacto de sabiduría venida de lo alto, sabiduría divina, desperdigada por Dios que Él tiene en abundancia. Hay algunos faltos de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios que Él la da en abundancia y sin reproche. Amén. Así que seguimos caminando con esto. Y después está el otro temor que es miedo, para que se entienda mejor el temor que nosotros tenemos a cosas que nos puedan ocurrir. El temor, dice, si no lo buscamos en el diccionario, y permítanme leerlo para no equivocarme mucho, dice el diccionario que es una pasión del ánimo. Y entonces usted me va a decir, Roberto, no me solucionás nada con esto, ¿no? Es decir, temor, pasión del ánimo. ¿Y qué significa? Así que bueno, si buscamos también lo que primeramente significa ánimo, ¿no? Dice disposición psíquica, disposición del alma. Se complica, no se complica, es fácil. Ánimo es lo que pasa en el alma nuestra. Usted se levantó un día con la sensación de que algo no está bien. Se puede levantar un día con un poco de, está todo mal. ¿Cómo está su ánimo? Está bajoneado. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está bajoneado? Mi psique, mi alma. Es una palabra bíblica. ¿Sí? Mi alma está bajoneada, mi alma está temerosa. No sé, porque me parece que hoy va a ser un mal día. ¿No le pasó a usted? No tiene nada que ver si el día está gris o hay sol o está nevando o llueve. ¿Sí? Es como que usted se levantó con desanimado, ¿no? Está sin ánimo, está ahí realmente perturbado. Esto es lo que empieza a tener que ver el temor, ¿no? El temor, o sea que nuestro ánimo está perturbado. Y después pasión, que tiene tres acepciones, ¿no? Una de las acepciones tiene que ver con un apetito vehemente. ¿Qué significa la pasión por el fútbol? Usted es capaz de un apetito vehemente por el fútbol y por tal vez otras cosas terrenales, entonces una pasión desmedida,
un apetito que tiene que ir atrás de él y tiene que ser saciado. Eso es parte de la pasión, ¿no? La pasión futbolera, etcétera. La pasión por el estudio, la pasión por un montón de cosas. Pasión por los animales, etcétera. Usted tiene un apetito desmedido que tiene que saciarlo. Eso también es una pasión. Otra pasión es lo que se llamó la pasión de Cristo, que eso significa tiempos de sufrimiento, ¿sí? Si vamos al diccionario, es acción de padecer, ¿no? Entonces, eso es pasión, acción de padecer. Y es lo que sufrió Cristo, por ejemplo, en su pasión. Él tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que pasar por ese tiempo. Y la otra forma de pasión, que es la que a nosotros nos interesa, de acuerdo al diccionario, es perturbación desordenada del ánimo. Por eso les hablé lo que es el ánimo, es decir, nuestra alma. Pasión desordenada dentro de nuestra alma. Así que vamos a decir que temor es una perturbación desordenada, desprolija de nuestra alma, ¿sí? De pronto estoy perturbado con algo, lo que recién decíamos, estoy desanimado, estoy perturbado, mi alma está perturbada. Jesús le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestra alma, no se turben por las cosas que van a acontecer, que ustedes van a ver. No se turben por lo que los estoy diciendo, ¿sí? Es una perturbación del alma. Esto es el temor, la depresión, como decíamos antes, el desconsuelo, la tristeza, el abatimiento, ¿sí? Es algo que está en nuestra alma siente esta perturbación, está conflictuada. Eso es lo que significa temor, o lo que significa depresión, o lo que significa desconsuelo. ¿Se entiende? Es decir, es algo que ocurre dentro de nuestra alma. Ahora, para nosotros los cristianos, realmente, como fue la editorial del principio, nosotros tenemos en todo esto una victoria dada por Dios para nuestras vidas. Nosotros realmente podemos enfrentar esto. Vamos a leer, acompáñenme a una lectura principal en todo esto. No nos vamos a anclar mucho porque, como quien dice, tengo una profesora exegética, ¿no? Sacar palabra por palabra. No vamos a profundizar porque nos llevaría mucho tiempo. Yo lo que quiero que capten la idea del Espíritu a través de esto. En la segunda carta de Timoteo 1.7, segunda carta de Timoteo 1.7, dice así, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, si tuviésemos que tocar otra vez, examinaos a vosotros, si Cristo está habitando en sus vidas, si nosotros nos examinamos a Dios en nuestras vidas, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, incluso hay traducciones que ponen la palabra temor en vez de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, un espíritu de retroceder. ¿Sí? En otra parte, Pablo dice, nosotros no somos de aquellos que retrocedemos. ¿Sí? Nosotros no retrocedemos, porque dice, si retrocedieren, no agradará a mi alma, dice Dios en Hebreos, ¿no? Entonces, nosotros no somos de aquellos que retrocedemos, no somos los cobardes, no somos los que estamos temerosos ante las circunstancias de la vida. Pero en este tiempo, y tenemos que tener en cuenta, sí, con todo esto que está pasando, esto de la pandemia, esto de no saber bien, que si me toca me puedo morir, han echado tanto temor incluso a los creyentes, de que si me pasa algo me puedo morir. Y hermanos, volvemos al principio, si me muero me voy con Dios, y si algo me pasa, primeramente tiene que pasar por la voluntad de Dios. Nada va a ocurrir a mi vida escondida en Cristo. Si mi vida está escondida en Cristo, nadie me apartará de su mano, 8.35 de Romanos, etc. Si yo estoy escondido en Cristo, nadie me va a tocar. Y si me toca es porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. Y si Dios lo dispuso, dice que todas las cosas ayudan a bien. Entonces todo lo que tiene Dios dispuesto para mi vida me ayuda bien. Nada, dice que los cabellos de nuestra cabeza, y Dios ya se tomó bastante trabajo conmigo, están contados. Me ha sacado para contar menos. Ya están contados los cabellos. Dice que ningún pajarillo cae por tierra sin que Dios lo sepa. Cuanto más nosotros, dice Jesús. Cuanto más nosotros, sus hijos, sus escogidos, sus apartados para vida eterna. Hermanos, tenemos que tener la plena convicción de lo que Dios nos está transmitiendo y esta palabra es clave para esa convicción. Pablo se lo está hablando a Timoteo, pero indudablemente
si vemos a Timoteo, lo vemos como siervo del Altísimo, porque es el seguidor de Pablo y seguramente fue el heredero de todo lo que Pablo preparó de antemano junto con otros, pero Timoteo lo toma como hijo cuando alguien toma a alguien como hijo, ¿qué le transmite? Le da herencia. Así que sin analizar esto muy profundamente, indudablemente Timoteo fue el heredero de toda esa tradición de fe de Pablo. ¿Se entiende, hermano? Entonces le dice Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, de pusilánime. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas fundamentales en el ministerio cristiano. Y esto tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque poder, ¿qué dice Jesús? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? Vamos a hacer esto, vamos a hacer... No se trata de ese poder. Es el poder que nos permite, es un poder, en algunos comentaristas, Strong y demás, lo que dice poder para vencer, poder para creer, poder para seguir, es una recepción de coraje, dice Strong. Nosotros hemos recibido coraje, ¿sí? Hemos recibido, otra palabra que me encantó, resolución ante los conflictos. Podemos resolver, podemos tomar decisiones delante de los conflictos. Ese poder habla Dios. Antes por ahí nos amilanábamos, por eso dice, no tenemos un espíritu de cobardía. No nos achiquemos, diría el gaucho, no te achiques, sino que agrandate. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese espíritu de poder tener coraje ante las circunstancias, de poder tomar resoluciones y decisiones delante de los distintos hechos de la vida. Tenemos ese poder, podemos, eso significa que yo puedo, que antes no podía, ahora puedo hacer tal y tal cosa, ahora puedo tomar resolución, ahora puedo tomar coraje. No, soy macho y me la aguanto, no, sino que puedo realmente resolver conflictos, Dios me da la capacidad para eso, ahora puedo hacerlo, ahora puedo enfrentar, como quien dice, tomo el toro por las astas, ahora puedo. Ese es el poder de lo que habla este pasaje. De amor, cuando dice que el perfecto amor llena nuestro espíritu. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Vamos a leerlo para clarificarlo mejor. Vamos a la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 4 y vamos a leer lo siguiente. En el capítulo 4:15, no quiero equivocarme, en el capítulo 4:15 de la primera carta de Juan, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Tremenda esta declaración, hermano. Tomen conciencia de esto. Si nosotros declaramos, ¿sí?, que Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros aceptamos la soberanía de Cristo, su deidad, todo lo que significa ser Hijo de Dios, que lo vemos a través de la Biblia, ¿no? Todo lo que eso dice que Dios permanece en nosotros. Dios permanece, claro que sí. ¿Quién vino a nosotros? El Espíritu Santo. Dios con nosotros, el Emmanuel. Dios permanece en nosotros y Él en Dios y nosotros en Dios. Como Jesús oraba y decía, Padre, que sean consumadamente uno como tú y yo somos uno. ¿Entienden esto, mis hermanos? Esto tiene que desplazar todo, la depresión, el temor, la angustia, el desconsuelo, el abatimiento. Todo eso tiene que ser desplazado por este concepto, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y seguimos un poco más. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está describiendo en Timoteo? ¿Qué hemos recibido? Un espíritu de ¿qué? De poder, de amor. Hemos recibido, si nosotros no podíamos amar naturalmente, hemos recibido el espíritu de amor. Pablo en otra parte diría, por el cual clamamos Abba Padre, papito. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra! Hermano, hermana, este es un día para desechar todo temor, toda angustia. Seguimos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que acá tenemos que vivir la victoria de Cristo.
Somos como Él, pero no estemos pensando siempre en los milagros y esas cosas. Estemos pensando en ser como Él. Después vendrán a través de eso los milagros. Cuando yo tengo conciencia de quién soy en Dios y con Dios, siempre dependiendo de Él, siempre sometidos bajo su mano poderosa, siempre sometidos a su voluntad, dócil a la guía del Espíritu Santo, aquel que es guiado por el Espíritu, dice Romano, es llamado hijo de Dios, es hijo de Dios. Si somos guiados por el Espíritu, si somos dóciles a lo que Él tiene, las demás cosas vendrán por añadidura, si sean milagros. Usted va a orar y Dios lo va a usar tremendamente, pero recuerde esto, la oración primeramente viene de Dios a nosotros. Por eso Juan dice, si orásemos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos oye. ¿Y cómo vamos ahora? Cuando hemos conocido a Dios, necesitamos esa comunión con Dios para conocer cuál es su voluntad, entonces vamos a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios va a depositar en nosotros previamente lo que debemos orar y Dios nos va a escuchar. Porque Él necesita nuestra oración para ejecutar su mano, entonces nosotros vamos a poderle dar la gloria a Él. Si algo ocurre y simplemente ocurre, ¿a quién le damos la gloria? A las circunstancias. Le podemos dar la gloria al médico, gloria a aquel hermano que le alcanzó una bolsa de comida a alguien, y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Dios necesita nuestra oración. Y después en el 18 dice, en el amor no hay, ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Recibiste el amor de Dios? ¿Recibiste ese espíritu de amor? Cristo se está perfeccionando en tu vida. ¿Estás permitiendo que el amor llene todo tu ser? No tiene que haber temor, porque Cristo está perfeccionando eso en tu corazón y en tu vida. Y finalmente, este espíritu, no hay mucho más tiempo, este espíritu maravilloso también nos trae, ¿qué cosa? Dominio propio. No habéis recibido el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Realmente el concepto bíblico de dominio propio es, una de las cosas es claridad en la mente. Yo tengo todo el panorama claro. Estoy dominando todo, está todo claro, nada me va a perturbar, nada me va a ganar, lo tengo claro, ya sé dónde se mueven las piezas. Y eso solamente lo podemos lograr con el Espíritu Santo, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio es la persona que tiene temple, está templado, es parte también del Espíritu Santo, por eso decimos que en todo esto es el Espíritu. ¿Qué espíritu es el que recibimos que nos da este poder, amor y dominio propio? El Espíritu Santo. Ese es el espíritu que está hablando. No es un espíritu anexo que se agrega, sino el Espíritu Santo. Esto es parte de su fruto. Parte de su fruto darnos ese poder hacer las cosas, el poder llevar adelante. ¿Por qué? ¿Quién es el que da eso? Porque Dios es el que pone en nosotros tanto el hacer como el efectuar, es decir, el querer como el hacer. Él lo pone por su buena voluntad. Ahí es lo que nos habla en una carta maravillosa que yo los invito a cuando puedan, háganse un viajecito por Colosenses, una carta cortita y maravillosa, y donde habla de estas cosas, que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, tenemos todo para vencer, ¿no? Esto no es una palabra de juicio, no es una palabra para señalarte, decir, vos que estás así, no, para nada. Hermano, debemos comprender lo que Dios tiene para nosotros, ¿eh? Y en el dominio propio hay disciplina, ¿eh? En el dominio propio hay autocontrol. Debemos permitir que el Espíritu Santo haga esto, ¿no? Hace poco te conflicto una persona que venía y dice, bueno, pero yo soy así, me tienen que aguantar como soy, de ninguna manera. Le digo, a esta altura ya tenés que tener dominio propio, pero es lógico, si no tiene a Dios, le falta esta parte. Pero decirle a la gente que ya uno tiene que estar dominando sus pasiones, sus desenfrenos. Pero lógicamente el hombre sin Dios, la mujer sin Dios no puede hacer esto. Necesita el Espíritu Santo que dentro del prisma de su voluntad, de hacer en nuestras vidas, de su fruto, tiene esto del dominio propio. Hermanos, este es un tiempo, hermanos, hermanas, de volvernos a Dios. ¿Estás temerosa de Dios? Recuerda estas palabras, agéndalas, medita en ellas en este día. Es una palabra maravillosa para este tiempo.
Que el hombre sin Dios tenga estos temores, estos miedos a lo que pueda pasar mañana, cómo va a resolver. Hay empresarios, hay comerciantes, hay gente que sus trabajos están peligrando, por ahí ya tienen una edad donde no podrían encontrar otro, ni tampoco va a haber si sigue esto así, ¿no? Es decir, gente que está viendo que toda su vida se derrumba. Ya lo pasamos políticamente allá en los años 80, 90 con otro presidente. Ahora lo estamos pasando a través de una pandemia. Es decir, hay un llamado recurrente a que el hombre tiene que poner su confianza no en las cosas materiales. La gente y el falso evangelio, neoevangelio que están trayendo algunos, está poniendo la confianza en las cosas que se perciben, que se ven, que se tocan, que se pueden comprar, que se pueden guardar, que se pueden atesorar. Por eso la palabra dice, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, perdón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay gente que puso su corazón en un viaje, puso su corazón en su empresa, puso su corazón en su puesto de trabajo, en su sueldo, en su comercio. Y Dios hoy viene a mostrarnos que Él puede hacer así, y eso desaparece. Por eso debemos estar afirmados y debemos, para nosotros los del púlpito, debemos predicar y guiar a la gente al conocimiento pleno de Dios, que Dios está por encima de esas cosas, que tiene conocimiento de todo. Y si ahora empobrecemos todo, ¿qué vamos a hacer? Nada, vamos a seguir confiando en Dios, que Dios va a darnos lo que necesitamos a su tiempo. Si Él le da de comer a los pájaros, si Él viste a las flores con magnificencia, no va a estar ocupado de sus hijos, los cuales llamó a través de Cristo y hace morar en nosotros su Espíritu Santo. Hermanos, es tiempo de rechazar el temor. Es tiempo de levantarnos la palabra de Dios, que hay mucho más todavía si uno quisiera, pero la palabra de Dios nos está impulsando, empujando a ser más que victoriosos por medio de aquel que se entregó por nosotros, aquel que murió por nosotros. Ya tenemos la victoria. Primero la victoria sobre el pecado. Tenemos la victoria sobre la muerte, porque si muriésemos vamos a la eternidad con Dios. Tenemos victoria en esta tierra de un montón de cosas, es decir, no tener tanto anhelo por las cosas que este mundo trata de mostrarnos. Es decir, las modas, las publicidades de que usted tiene que mejorar. Compró un lavarropita y ya le está diciendo, aquel tiene 14 programas más. Aquel usted lo mira, le dice, dale, dale, lava, y lava solo. Y usted va a ir atrás de eso. Y cuando tenga eso, y va a surgir otro. Y después va a surgir otro. ¿No? Yo me acuerdo de mi abuelo cuando lavaba con la tablita y después lo echaba en el lavarropa paleta y las vecinas venían, ¡ay, qué bárbaro! Mirá, mirá lo que tenés, lo que lograste. Y hoy hasta con un... alguien va a poner un poquito todavía hay que poner la ropa, ¿no? Algún día, no sé si inventarán algo donde la ropa va volando y se mete sola en el lavarropa, pero por ahí tiene un programador de lejos y pip, pip, y pone en marcha el lavarropa. ¿Se da cuenta? En los primeros televisores blanco y negro había que esperar que se calentaran los tubos y ahí arrancaba. Hoy tenemos televisores también, de lejos lo programamos, vemos 4 pantallas a la vez, un montón de cosas, y por ahí algunas, porque no ando mucho en el tema de televisores, pues ni siquiera tengo uno, así que me imagino las cosas de avance, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso debemos volvernos a Dios, porque cuando todas esas cosas que el mundo propone fracasan, cuando tengamos que ponerle un parchecito a la ropa, cuando tengamos que andar con el zapato remendado, tal vez, espero que no, pero si tuviésemos que hacerlo, nosotros vamos a estar gozosos, porque no es la vanidad de este mundo, no es la propuesta de Satanás a través de los medios, sino es lo que Dios tiene preparado de antemano para nosotros. Yo tomaré lo que Dios tiene para mi vida, porque eso es bueno, es agradable y es perfecto. Hermanos, los invito a realmente salirnos de esas pasiones. Les invito a tener victoria en Cristo, y cuando tal vez a la mañana se levante un poquito de esta perturbación del alma, del ánimo, ¿no? Ánimo, ánima, alma. Cuando venga esa perturbación, nosotros debemos reconocer con reverencia a Dios, debemos temer a Dios, pero no temerle a las propuestas del mundo, no temerle a la propuesta de lo que se acerca. Ayer escuchaba, y con esto sí realmente termino un comentario sobre
sobre lo que está pasando en nuestra economía y realmente da ganas de no sé, agarrar una bolsita y tirarme a vivir en el pasto, porque parece, pero ¿sabe qué? Mi confianza no está puesta ni en la economía, ni en el presidente, ni en las resoluciones del Congreso. Mi confianza está puesta en Dios, que Él resolvió, Él legisló que yo voy a ser salvo para siempre por la gracia de Dios, a través de la muerte vicaria de Jesucristo. Eso es lo único que yo puedo estar confiado. Los invito, hermanos, a tener esta plena certidumbre de fe en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por nada estéis temerosos, ni ansiosos, ni compungidos, sino antes bien, órenle a Dios. Y tómese la palabra como si usted fuese un Timoteo de Dios, que Él nos dice que no tenemos un espíritu de cobardía, ni de temor, ni pusilánime, sino que estamos realmente llenos de amor, llenos de poder realizar cosas y por supuesto con un dominio propio que va a darnos un autocontrol sobre todas las vicisitudes de la vida, siempre y cuando estemos sometidos a Dios. Hermanos, hermanas, los invito a tener plena certidumbre de fe, plena confianza en nuestro Dios, que Él nos dará la victoria sobre todas las cosas. Y ya las tenemos realmente, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosísima palabra. Gracias, Señor, porque lo que estás depositando en nuestro corazón es esta confianza, esta fe necesaria para creer en todo lo que has preparado de antemano para nosotros. Te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias porque no solamente oramos, sino damos acciones de gracia por tu amor inefable. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra cunda en nosotros. Echamos fuera el temor, la desesperación, el desconsuelo. Señor, echamos fuera la desesperanza, echamos fuera todo tipo y forma de temor que viene contra nuestras vidas, toda acechanza del enemigo, toda puerta abierta a la desazón para que el enemigo actúe en tus hijos. Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús lo dejamos presente delante de tus pies, Señor, para que tú nos fortalezcas, Señor, y que tu Espíritu Santo vaya cumpliendo su faena en nosotros. Que ese fruto precioso siga creciendo en nuestras vidas, Señor, con dominio, con amor, Señor, con templanza, para que tu gloria y la manifestación de tu presencia estén siempre con nosotros y con tu iglesia, para tu gloria manifestar hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos estamos encontrando en el próximo video, o personalmente si todo este tiempo de pandemia empieza a tomar de vuelta un giro que nos permitan asistir nuevamente libremente a las iglesias. Un gran saludo para todos, bendiciones. Chau, chau.